Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo. Pareciera que el encanto o la luna de miel ha estado llegando a su fin y tuvo que suceder una pandemia que caería como anillo al dedo para que muchos mexicanos se diesen cuenta o se percataran de que las cosas en cuanto a la cuarta transformación no son lo que esperaban. Y ya ese desencanto, nuestro socio editorial nos lo tiene en detalle. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Pues parece que es así como tú lo estás diciendo, porque le tenemos una mala noticia a la diputada federal plurinominal por el estado de Sinaloa, Tatiana Cloutier, que todavía cree que puede tener aspiraciones para ser candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Y realmente sí son malas noticias, porque en el galimatías del video en el que ella le respondió a doña Tere García de Madero la ya famosa carta que se hizo pública, en donde le cuestiona a Tatiana de que dónde está la labor de los diputados que nos representan a nosotros ante la hegemonía que López Obrador pretende imponer ahora en materia de manejo del presupuesto. En ese video, que por cierto, Tatiana cometió un error histórico importante, porque a pesar de que estaba leyendo, se le ocurrió decir que en el año 1300 o algo así, dijo, ya existía el Congreso. Entonces, eso ha sido materia para que mucha gente se dé cuenta del nivel de improvisación que tienen legisladores como ella, porque, hombre, ¿qué le costaba dedicarle unos minutos para hacer un texto más o menos decente? Y si ella no es capaz de hilar dos palabras por escrito, hombre, pues debe de tener un montón de gente que le ayude, pero se le peló. Y lo grave del asunto es que no corrigió el video. Entonces se la están comiendo viva, debido a lo que se dice un lapsus histórico, que yo creo que más que lapsus histórico, hombre, pues todo el mundo sabe que la conquista fue en 1500 y la mitad, y Colón llegó a América en 1292, resulta que en 1300 ya había Congreso en México. Pues ¿cómo? Evidentemente fue un error, sí, por supuesto, pero no se le puede perdonar a un personaje público que ese nivel de improvisación lo exhiba con tanto desparpajo. Entonces, la mala noticia que le tenemos a Tatiana Cloutier es que hoy a las 2:30 de la tarde, el senador Ricardo Monreal, que es del partido Morena, reconoció que su partido y sus aliados no pueden garantizar de ninguna manera que se va a llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar la iniciativa de López Obrador que suprime las facultades de la Cámara de Diputados en materia de reasignaciones presupuestales durante emergencias económicas o sanitarias. Esta es la famosa iniciativa que de puño y letra llegó al Congreso por parte de López Obrador, en donde pretende apropiarse de la decisión del manejo presupuestal con el pretexto de desgracias naturales como la que estamos sucediendo ahorita en este momento. En la propuesta de modificación constitucional, López Obrador habla de que en el caso de emergencias económicas o sanitarias, evidentemente como esta pandemia que estamos viviendo ahora, el poder del presidente absorbe los poderes de la Unión y se erige como máximo para tomar la decisión de cómo se debe de manejar el presupuesto. La señora García de Madero le hizo ver a Tatiana la gravedad que implicaba esa iniciativa. Tatiana se perdió en un mar de palabras y de términos sin sentido, no supo decirle a la gente lo que realmente era su respuesta, pero en lugar de ella, el senador Monreal, que se está caracterizando últimamente, Frank, por adoptar una actitud muy crítica ante el desempeño de López Obrador, pues ya prácticamente la puso en su lugar.
¿Por qué? Porque para que se pudiera aprobar esa iniciativa se necesitaba un periodo extraordinario de sesiones. Mañana se acaban ya las sesiones de los diputados y los senadores. Entonces, si se le hubiera querido dar cauce al análisis, como le dijo Tatiana, de esa iniciativa de ley, pues tendría que haber un periodo extraordinario. Pero ya el senador Ricardo Monreal puso las cartas sobre la mesa y dijo: no va a haber un periodo extraordinario, y reconoció que ni su propio partido ni sus aliados pueden garantizar que esa ley va a pasar. ¿Cómo lo ves, Frank? Más claro que el agua no puede ser. Entonces, ahí tenemos nosotros ya un punto importante que nos hace ver que ese nivel peligroso de improvisación que tienen algunos legisladores, como el caso de Tatiana, de alguna manera no va a encontrar eco ni siquiera en sus compañeros de bancada. Me refiero a la Cámara de Diputados, ni compañeros de partido en el máximo órgano legislativo, que es el Senado, como lo ha dicho Ricardo Monreal. Entonces, yo creo que es importante destacar que es innegable que el punto de vista de muchísimos mexicanos que votaron por López Obrador en julio de 2018 ha ido cambiando conforme se van dando las cosas. O sea, es tristísimo darnos cuenta de que la gente en México ya no confía en la información que llega oficialmente por parte del mentado López-Gatell, que cada día cae en más ridiculeces, como la última que se aventó para justificar el hecho de que la secretaria de la Función Pública, la Cándida Heréndira, como yo le llamo, no haya avisado a tiempo que ya tenía, había salido positivo en el COVID-19, y entonces, como se tardó una semana en dar a conocer la información, el tal López-Gatell, en una de las conferencias mañaneras, imagínate, se aventó la puntada de decir que la razón por la cual se había demorado una semana el anuncio era porque la secretaria de la Función Pública tenía una versión leve, así dijo, una versión leve del COVID, cuando no existe ningún tipo de coronavirus leve. Él lo dijo de esa manera con el fin de, obviamente, de... Perdón, tuvimos aquí una situación. Acabamos de hacer en diferentes sectores de la ciudad, con toda la debida protección. Nos dimos cuenta, Frank, que en el área metropolitana de Monterrey el tráfico sigue siendo, haz de cuenta, como si no estuviera pasando nada. O sea, aquí hay una verdad que es innegable. La gente tiene que utilizar su sentido común, y el sentido común dice: oye, se para la economía, no hay respaldo del gobierno, no lo tenemos como lo están haciendo los países europeos o los mismos Estados Unidos, la gente tiene que sobrevivir. Y sí, vemos a la gente con sus tapabocas y sus pantallas, pero hay aberraciones con el hecho de que en el área metropolitana de Monterrey, para que la gente sepa a nivel nacional, el gobierno del Bronco Rodríguez se aventó la puntada de suprimir los horarios de disposición del transporte colectivo urbano. Entonces, imagínate tú, menos horas al día, encima recorta el número de unidades de transporte. Evidentemente son filas de 100, 150 personas, en donde hombro con hombro están esperando que llegue el camión, luego se suben y como sardinas, unos pegados con otros, ¿cuál sana distancia? O sea, errores por todos lados, Frank. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Como lo estamos viendo nosotros, pues está aplicando el sentido común. Hemos hablado con dueños de negocios que nos dicen: mira, pues a mí me podrán decir misa, que debo de cerrar y que debo de quedarme en mi casa, como dice López-Gatell, pero pues si me quedo en mi casa no como. El problema es que yo no tengo reservas como para poder aguantar esta pandemia. Entonces, ¿qué están haciendo algunos comercios, algunas empresas, algunos proveedores de servicio? Se están armando hasta los dientes en cuanto a protección, les están pidiendo a sus clientes que mantengan, sí, una sana distancia, pero en serio, Frank, están abriendo al público, porque si no, la economía se los va a comer. Entonces, si tuviéramos nosotros las medidas de respaldo económico que están aplicando en Estados Unidos, en donde
Trump ya dispuso que a todo aquel asalariado que no reciba su paga le van a depositar, y tú estoy seguro que me lo vas a confirmar, $1,200 en su cuenta de cheques, que en México no, y no solamente no se está apoyando a la gente, sino que se está cayendo en el esquema populista, electorero, de decir que se les va a dar dinero a los más pobres, pero no hay evidencias de que lo estén haciendo. Entonces, la gente, de verdad, es muy duro tener que decirlo. ¿Por qué? Porque quisiéramos meternos en el mismo esquema de solidaridad, de decir, el gobierno está haciendo todo, vamos a apoyarlo, pero hay evidencias clarísimas. Acabamos de hablar con un corresponsal que tenemos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde nos enseñó en fotos y en video el mugrero de equipo que está enviando el gobierno federal para proteger a los médicos, que es nuestro ejército sanitario. Imagínate que son unos trajes de una tela que apenas te lo estás poniendo se empiezan a rasgar, las cofias se rasgan. Y entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas, según la evidencia que nos acaban de enviar? Ellos, por su cuenta, están comprando equipo de primera generación, que se le llama. Obviamente es mucho más caro, pero están mandando a la basura la mugre de equipo que la federación está enviando nomás para taparle el ojo al macho. De verdad, va a haber el momento en el que podamos nosotros compartir con nuestra audiencia las imágenes. Muy pronto lo vamos a poder hacer, pero tenemos el audio. Mañana vamos a pasar un audio en donde gente de Tamaulipas hace la prueba, en donde esos trajes y esos equipos que está enviando el gobierno federal, en cajas que se deshacen al momento que llegan, son unas telas muy extrañas, porque haz de cuenta, Fran, te lo empiezas a poner y apenas te metes la primera manga ya se rasgó. Entonces, ¿cómo se puede decir que se están protegiendo de esa manera a los verdaderos héroes de esta pandemia? O sea, todo esto es aberrante. ¿Por qué? Porque ante la evidencia de que hay una falta de credibilidad en la información que está proporcionando el gobierno, la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aplicar el sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? Cuídate tú, cuida a los tuyos y cuida a la gente con la que te topas, busca la manera de no entrar en contacto, pero eso lo podemos hacer quienes felizmente tenemos la forma de movernos sin tener que recurrir al transporte público. Pero de verdad te lo digo, Frank, hay cientos de miles nada más en el área metropolitana de Monterrey de personas que tienen que recurrir al metro y al transporte público urbano. Y de verdad es lamentable cómo la visión obtusa de gente como el gobernador de Nuevo León, que antes se quiso erigir como el adalid del separatismo fiscal en contra de la falta de equidad por parte del gobierno federal, ahora está regándola feo. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede explicar que suprima las horas del transporte público y que les obligue a los transportistas a reducir el número de unidades. Entonces, tenemos un testimonio de un taxista que se llama Roger, que es de Mérida, Yucatán, que en plena pandemia nos dice cómo se siente hoy después de haber votado por López Obrador. Se llama Roger, y si quieres, Frank, adelante. ¿Cómo se llama usted? Roger. ¿Y por quién votó? Por López Obrador. ¿Y cómo está ahora? Pues yo un poco arrepentido ya, como que quiero echar para atrás, pero ya no puedo. ¿Por qué está arrepentido? Pues no sé, siento que no está haciendo muy bien las cosas que digamos. Hay cosas que sí me gustan, pero la mayoría está, pero para llorar. ¿Cómo qué? Pues, pues eso del avión, qué bronca, ¿no? Quitar los puentes, ¿y para qué vas a quitar los puentes? Y así estamos bien. Entonces, aquí vivimos del turismo. Si hay puentes de 3, 4 días no hay clases, no hay trabajo, pues bien, mucha gente sale a pasear y viene a gastar dinero, no solamente aquí, en otros lados. Resumen, ¿usted votó por quién? Por López Obrador. ¿Y ahorita? Arrepentido. Gracias. Feliz. ¿Qué te parece, Frank? Pues sí, realmente mucha gente coincide con ese punto de vista. Un minuto, Plácido, para la conclusión. Bueno, pues yo creo que
te voy a ceder la palabra para la conclusión, para que en un momento determinado nos des el punto de vista tuyo desde Estados Unidos de esto que está pasando. Bueno, es el reflejo de varios mexicanos, porque yo salí a las calles el día de hoy y hay miles de mexicanos trabajando en construcción, claro, guardando la sana distancia, trabajando en las fábricas y contentos porque como ellos pagan sus impuestos, pese a estar en condición indocumentada, el presidente Trump la semana pasada les giró a todos su cheque de $1,200. Entonces eso los motivó, por una parte. Por la otra, el transporte público es procesado todas las noches en un sistema sanitario que entran cuadrillas toda la noche a todos los trenes, a todos los autobuses, a todas las máquinas donde compras los boletos del tren o sacas dinero, y son completamente desinfectadas, como si se tratara de un hospital. Posteriormente, cuando los trenes entran a las vías para hacer lo que le llaman el detour, o sea, para la vía para que se reacomode el tren para seguir en otra ruta, entra rápidamente esa cuadrilla, o sea que cada hora que termina una ruta se desinfecta el tren en cada ciudad, en cada autobús, en cada parte de los Estados Unidos, precisamente para el gobierno cumplir con esa parte sanitaria. Hoy me llamó la atención que vi un camión barredora, tú los conoces, en México los existen. Sí, barría y tiene como unas aspas girando que meten el polvo adentro de la máquina, y la parte de atrás venía soltando un líquido, bañando la calle así de manera muy tenue, como una brisa, y se trataba de un componente de cloro, porque hasta el olor me llegó. O sea, están tratando de matar el virus por todas partes, y es una lástima que en México nuestras autoridades no le puedan dar ni siquiera una capa lo suficientemente resistente a esos médicos que en ocasiones se han quejado de que no tienen ni los medicamentos. Pues sí, es una lástima. Mañana le seguimos, mi querido Fran. Perfecto. Muchas gracias, Plácido. Muchas gracias a todos. Buenas noches y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.